Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas para arrancar la clase con eso o arranco con el tema y luego las dudas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que yo estoy haciendo el punto 6 del primero. Listo, espérame un segundo, yo abro el taller aquí para mirar. El punto 6 del punto 2, sí, el 6 del punto 2. Discúlpame, profe, el punto 5. El 5, listo. Primero tengo una pregunta, profe. ¿En todos los ejercicios debemos colocar el de Y sobre el de X? O sea, es como relacionarlo, digamos, con la primera prima o la segunda prima, algo como eso. Sí, siempre debemos diferenciar qué es lo que estamos haciendo. Tú me hablas de este ejercicio que acabé de sombrear, ¿cierto? Sí, sí, señor, ese es. Lo que pasa es que, o sea, no estoy segura y yo coloqué que sería 12x a la 2 sobre 3 menos x a la 0. No sé si está bien o lo interpreté así mal. Tengo la duda con ese ejercicio. Mm, Bueno, ven acá y lo revisamos de una vez. Bueno, entonces este ejercicio nos dice que y es igual a ¿qué? 4. A ver, ¿por qué se bloqueó aquí esto? Ya. Es 4x a la 3 sobre 3 menos x. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que esta expresión es lo mismo que tener, por eso voy a colocar aquí un igual, a 4 tercios de x a la 3 menos x. ¿Listo? O sea, esto es lo mismito. O sea, esta fracción es la mismita que esta, sino que simplemente está escrita de otra manera. Pero es lo mismito. Ahí ya podemos observar fácilmente qué es lo que debemos hacer. Y lo que tú decías, es el de y con el de x. Entonces, la primera derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar. Entonces, daría 12. 4 por 3, 12 tercios de x al cuadrado. Menos, entonces, ojo, acuérdate que si tenemos la x, la derivada de x solita es 1. ¿Listo? Bueno, Simplificando aquí ese 12 tercios quedaría como 4. 4x al cuadrado menos 1. Y esto es lo que volvemos a derivar. Entonces vamos a volver a derivar. Entonces la de segunda de y sobre de x al cuadrado. Es 4 por 2, 8. 8x. Y la derivada de una constante, 0. Entonces esta sería la respuesta. Ese sería, digamos, el proceso que debemos hacer con ese ejercicio. De pronto, pues uno a veces, pues digamos, la escritura a veces de los libros cambia porque pues uno está acostumbrado a esta segunda manera y los libros lo escriben aquí como, pues como tenemos ese enunciado. Entonces, pero es igual, es mismita, la mismita situación. ¿Listo? Profe, ahí en ese entonces, en el primero, o sea, ¿se le pondría Y prima igual Oye, también o prima, no es sí. necesario? Sí, Sí, tú puedes colocar esto aquí como Y prima. Y esta sería como Y doble prima. eso. ¿Listo? O sea, profe, se deriva y se sigue derivando hasta el final de la deriva. Sí, sí, porque debemos hallar la primera y la segunda derivada de la función. ¿Qué pasó con ese micrófono? Sandra Barranco. Ya. Sí, señor. Entonces, esta sería la primera derivada. O sea, el resultado de la primera derivada. Y este ya sería pues, la segunda derivada. ¿Listo? Entonces ahí está. Si uno quiere seguir derivando, pues no puede seguir derivando esta función. Entonces sería y triple prima igual a 8. Y y 4 primas es igual a 0. Pero entonces fíjese que ya la notación empieza a ser como un poquito pues, redundante, ¿no? Ya visualmente se ve
como raro, como extraño. Entonces, por eso es que seguimos usando aquí la notación de Newton con el ánimo de que no se vea tan grande eso. ¿Sí? Entonces, es eso. Eso es lo que pasa. Pero entonces, por ejemplo, esta función se puede derivar 4 veces hasta que llegue a 0. Listo, bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Pero si lo dejamos hasta 8x está bien, ¿sí? Ah, sí, porque es Igual, la primera y la segunda. El ejercicio solo nos pide la primera y la primera y la segunda, ¿no? segunda. Sí, Ah, sí, Ah, ok, ok. no nos primera y pide segunda más. derivada. Lo tengo. Simplemente era un ejemplo aquí. Ah, ok, ok, profe. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, señor. Bueno, entonces, para esta segunda semana, pues en el cronograma tenemos la regla del producto y la regla del cociente, ¿no? Regla del producto. Regla del producto. Regla del producto, dejémoslo así. Regla del producto. Y la regla del cociente, que lo vimos la clase pasada. Entonces, que alcanzamos a revisar estas dos reglas la clase pasada. De estos ejercicios, ¿alcanzaron a revisar algo? No, señor. Listo, bien, pues igual vamos ahí a tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar del tema. Vamos a hablar del tema siguiente, que es la regla de la cadena, y de paso vamos a reforzar el tema de la regla del producto y del cociente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena. Bueno, entonces, ya con esto prácticamente damos finalizado lo que es el tema de derivadas. Ya lo que sigue son las aplicaciones. Pero entonces, fíjense aquí la situación. Si nosotros tenemos una función f de x y la función que nosotros estamos observando es una función dentro de otra, o sea, de esta manera. Entonces, fíjense que hay una función dentro de otra función. Entonces, hay una función dentro de otra función. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que f de x es igual a 2 por x más 3 al cubo, ¿sí? Entonces, hay una función externa, ¿sí? Que es la g, y una función interna, que es la h. Entonces, fíjense que aquí ya podemos revisar este tipo de cosas. Cuando nosotros tenemos una función de este tipo, entonces decimos que aplicamos la regla de la cadena y la derivada sería la siguiente. Entonces, f' de x es igual, entonces, a g' de h por x por la derivada interna, o sea, por h' de x. Entonces, fíjense ahí que primero hacemos la derivada externa. Entonces, primero va toda la parte externa, la derivada externa, por la derivada interna. ¿Listo? Entonces, la derivada externa por la derivada interna. Entonces, si vamos aquí al ejemplo, entonces f' de x es igual. Entonces, en este caso, la función externa, entonces la función externa sería el 2 y el x, perdón, el 2 y este exponente. Esa sería la función externa. Entonces, en ese orden de ideas, la función interna es este x más 3. ¿Sí? Entonces,
Ojo porque aquí ya tenemos que revisar, tenemos que echar un poquito de ojo qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Entonces, ahí vamos. Vamos a derivar esto. Entonces, ¿qué vamos a derivar primero? La función externa. ¿Listo? Entonces, la función externa. Entonces, la función externa, ¿qué es? Ese exponente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, 3 por 2, 6. Aquí 6. Vamos a dejar el paréntesis tal cual. ¿Listo? Y le restamos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Baja a multiplicar, el 3 baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. Y ahora, ¿qué nos dice la formulita? Que hay que multiplicar por la interna. ¿Y la derivada interna cuánto da? Ese x más 3 derivado, ¿cuánto daría? ¿Aló? Daría 1, ¿no? Eso. Sí, es que no los sentía solo. Entonces, bueno, entonces f' de x va a ser igual a 6 x más 3 al cuadrado. ¿Listo? 1 por 6, 6. Listo. Entonces, fíjense que debemos es observar cómo es que está hecha la función. Vamos a hacer otro. Entonces, f de x es igual, vamos a hacer uno de estos sencillitos. Entonces, 7x al cuadrado menos 2x y todo esto está elevado a la 4. Entonces, ¿la función externa cuál es? El 7 y el elevado a la 4, ¿cierto? Entonces, la función externa es el 7 que estamos ahí trabajando y el exponente que es 4. Y la función interna, entonces, es ese x cuadrado menos 2 que está dentro de ese paréntesis. Entonces, f' de x va a ser igual. Entonces, primero, la función externa. Entonces, la función externa daría 7 por 4, 28. Fíjense que aquí el paréntesis se va a mantener quietico, no le vamos a hacer nada. A la 3, recuerden, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. El paréntesis no cambia. Y ahora sí vamos a multiplicar por la interna. Entonces la interna daría 2x menos 2. ¿Listo? Entonces la derivada interna daría 2x menos 2. Entonces, fíjense que esta sería la derivada de la función externa y esta sería la derivada de la función interna. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí. Profe, pregunta ahí, ¿podemos seguir sacando la derivada de la función externa para quitar ese 3? Sí podemos seguir derivando. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué se volvió esto? O sea, ¿qué hace este punto? Ese punto nos Multiplicar por refleja de que la es un externa. producto, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí toca pues hacer regla de la cadena y aparte de la regla de la cadena, pues aplicar regla del producto para poder seguir trabajando ahí, para poder seguir haciendo la otra derivada. Pero pues ese, digamos, es un paso avanzado. Esperemos aquí un momentico, le cogemos el tiro Ok. a la reglita y ahí sí nos metemos con la unión de todas. F de x, entonces va a ser igual, entonces pongamos aquí una fracción, entonces 3/4 de x a la 4 menos 3x al cuadrado y vamos a ponerle aquí un 7. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función externa? La función externa es el 4/3 y el 7, o sea, el exponente 7 que tenemos allá. Vamos a derivarla. ¿Listo? ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. 7 por 3, 21. Entonces, 21/4. Fíjense que al paréntesis no le pasa nada. Queda a la 6, recuerden. Baja a multiplicar y le restamos 1. Y ahora sí vamos a multiplicar por la interna. Y la interna daría 4x al cubo
menos 6x. ¿Listo? Esa sería la derivada de esa función aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Ahí podemos revisar. Bueno, ahora sí. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿Qué otras situaciones podemos encontrar? Antes de arrancar aquí, entonces vamos a recordar que si f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada, o sea, f' de x, es igual a 1 sobre x. ¿Listo? Si f de x es igual a e a la x, entonces f' de x va a ser igual a e a la x. Esta no cambia. Si f de x es igual al seno, entonces f' de x va a ser igual al coseno. Y si f de x es igual al coseno, entonces f' de x va a ser igual a menos seno. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con estas. Bueno, vamos a utilizar ejercicios donde tenga estas para poder ver mejor la regla de la cadena. Entonces vamos a decir que f de x es igual a 3. Sí, dejémoslo así. A 3, bueno, 3x, mandémonos así de una, por coseno de 3x cuadrado. ¿Listo? Fíjense ahora la situación. Ya no es coseno de teta, ¿sí? Ya no es coseno de x, perdón. Ya no es coseno de x solito, sino ahora es coseno de 3x cuadrado. Fíjense que aquí ya hay un argumento, ¿sí ven? Aquí ya hay algo, ¿sí? Esto se le denomina argumento. Entonces, aquí ya hay algo, ¿cierto? Otro término, un polinomio que está reemplazando por x. Entonces, ¿qué debemos aplicar? La regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, aquí a este término vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Listo? Pero, fíjense acá, tenemos otra función. ¿Sí? Tenemos una función que es 3x y tenemos otra función que es coseno de 3x al cuadrado. Para resolver la segunda función tenemos que hacer uso de la regla de la cadena, pero para resolver toda la expresión tenemos que usar la regla del producto. Entonces, para utilizar todo, para resolver todo, tenemos que utilizar producto. Entonces, vamos a resolver producto, pero cuando tengamos que derivar la segunda función utilizamos la regla de la cadena. Entonces, vamos para allá. Entonces, f' de x es igual. Entonces, recuerden, el primero derivado por el segundo sin derivar. Recuerden, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la que vamos a aplicar. Entonces va, el primero derivado, o sea, 3, por el segundo sin derivar, o sea, coseno. ¿Listo? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces vamos a derivar ese coseno. Entonces, ¿cuál es la función externa en este caso? La función externa del coseno, pues, perdón, la función externa de esa función es el coseno y la función interna es el argumento que tenemos ahí. Entonces, derivada del coseno, menos seno. Entonces sería menos seno de 3x al cuadrado. Pero como estamos aplicando la regla de la cadena, ¿cierto? Porque hay un argumento, hay algo que está diferente de x, entonces por la derivada interna que sería 6x. ¿Listo? Entonces, ojo, aplicamos la regla del producto y también aplicamos la regla de la cadena para solucionar esta segunda función que tenemos aquí. Entonces, derivada de coseno menos seno, ¿sí? Derivada del coseno menos seno de 3x al cuadrado por la derivada interna. Entonces, fíjense que esta es la derivada interna. ¿Listo? La derivada interna.
Y luego pues ahí simplificamos. Entonces aquí sería f' de x es igual a 3 coseno de 3x al cuadrado, más por menos daría menos. Y fíjense aquí, este por este, ¿cuánto daría? 6 por 3, 18. X por x, x al cuadrado. Seno de 3x al cuadrado. Listo. Y esta sería la respuesta. Y el menos del sen no hace algo ahí, ¿no? Sí, claro. Mírenlo, no hay que aquí, véanlo. Ah, Más ok. por menos, menos. Pero al Listo. multiplicar el seno por el 16, por el 6x, no, por la interna. El 6x quedó por fuera de seno. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Porque lo que estamos derivando es la parte interna de esa función. Y la parte interna pues queda por fuera del seno. ¿Sí? No queda por dentro. Entonces, como queda por fuera de la función seno, entonces ahí ya se puede multiplicar por ese 3, por eso nos daría 18x cuadrado. ¿Listo? Eso hay que tenerlo ahí pendiente. Bien, vamos a seguir haciendo más ejercicios. ¿Puedo cambiar de hojita? Profe, o sea que en la parte de arriba, donde la función prima, ¿esa ya es la respuesta como tal de un ejercicio? ¿Con Sí, la, esa es la con la aplicación. interna? Esa es la aplicación, sí. La Pero parte de abajo, ahí, esa hoja, sería la respuesta de un ejercicio, por decirlo así. no, sería el tercer renglón, Ah, ok. porque ya está simplificado y todo. Bueno, bien, hagamos otros, a ver. Bueno, sí, acuérdense que ya con estos ejercicios hay que tratar de simplificarlos los que más se puedan, ¿listo? Lo que más se pueda hay que simplificar. Entonces, f de x es igual, entonces pongamos aquí uno más sencillo. 2 por el seno de 5x al cuadrado. Este es más sencillo que el anterior. Entonces, pero fíjense aquí que seguimos utilizando la regla del producto. Fíjense acá, una función que la función es el 2, una función que es el 2 y la otra función que es seno de 5x cuadrado. Para solucionar ese seno de 5x cuadrado vamos a usar la regla de la cadena. Entonces vamos a resolverlo. F de x, f' de x es igual. Entonces, al primero derivado, ¿listo? El primero derivado, la derivada de 2 es 0, vamos a dejarlo ahí. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, entonces 2 por el segundo derivado. Entonces, derivada del seno, coseno. Entonces, de aquí daría coseno de 5x cuadrado. Fíjense que al principio escribimos tal cual está la
el argumento porque es la derivada externa. Entonces la derivada del seno, coseno. Y ahora sí vamos por la derivada interna. La derivada interna daría 10x. ¿Sí ven? Acuérdense que esta es la derivada interna. ¿Listo? La derivada interna. Entonces, otra vez, repitamos acá. El primero derivado, fíjense aquí, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero la derivada de seno es coseno y la derivada interna es 10x. ¿Listo? Entonces, aquí podemos simplificar. Entonces, este primer término sería 0. Entonces, f' de x. El primer término se va porque tiene un 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. Y multiplicamos este 2 por 10x. Entonces, daría 20x por el coseno de 5x cuadrado. Esta sería la respuesta. Listo. Bueno, van a hacer uno ustedes, a ver, van a hacer uno ustedes, uno así sencillo. Entonces vamos a poner aquí menos 2x al cuadrado, con seno, a ver, con el seno de 3x a la 3. ¿Listo? A ver, realicen ese, a ver cuánto les da. Bien, vamos a mirar entonces. Entonces, f' de x, entonces va a ser igual. Entonces, dos funciones, ¿cierto? Regla del producto. Entonces, el primero derivado daría menos 4x. Entonces, va el primero derivado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Pongámoslo aquí entre paréntesis. Por el segundo derivado. Y el segundo derivado es un coseno. Entonces, derivada del seno es coseno. Entonces, aquí sería coseno de 3x al cubo por la derivada interna. Entonces, la derivada interna daría 9x al cuadrado. ¿Listo? Simplificando, entonces daría f' de x es igual, entonces a menos 4x por el seno de 3x al cubo, más por menos menos, entonces daría menos, y 9 por 2, 18. X al cuadrado por x al cuadrado daría x a la 4, coseno de 3x a la 3. Listo. Bien, sencillo, muy fácil. Bueno, miremos entonces, por ejemplo, si tenemos el logaritmo de 4x a la 4, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya no tenemos una sola x, ya no tenemos una sola x dentro del logaritmo, sino ya tenemos un argumento que se llama 4x a la 4. Entonces, vamos a derivar. Entonces, recuerden que la derivada del logaritmo, aquí la tenemos atrásito, entonces recordemos que la derivada del logaritmo, pues es 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces, vamos a derivar. Entonces, f' de x, entonces derivada del logaritmo, entonces sería 1 sobre x por la derivada interna. Y la derivada interna daría 16x a la 3. Uy, me comí un pedazo. Que es de 4x a la 4. Entonces, espera, la reescribimos acá. Entonces, si f de x es igual a logaritmo natural de x, entonces f' de x va a ser igual
a 1 sobre x. Listo. Entonces, recordemos que de dónde sale esta x, ¿sí? Esta x que está en el denominador es el argumento que tiene ahí en ese momento el logaritmo. Entonces, en este caso sería 1 sobre 4x al cubo por la derivada interna. Entonces, esta sería la derivada interna de esa función. Entonces sería f' de x es igual a 16x cubo sobre 4x a la 4. Y simplificando, daría 4, ¿cierto? Simplificando daría 4x, ¿no? Simplificando. Es cuarta de 16, 4 y cuarta de 4, 1. Y simplificamos las x. Es 3 de arriba. Se simplifica con 3 de abajo. Listo. Esta sería la respuesta. Listo, sí. Recuerden que todas estas se deben de simplificar hasta el final. Listo, vamos a otro logaritmo. Vamos a decir logaritmo de menos 7x a la 3. Listo. Entonces, f' de x va a ser igual. Entonces, la derivada del logaritmo, entonces quedaría 1 sobre menos 7x cubo por la derivada interna. Y la derivada interna sería menos 21x cuadrado. Entonces esto sería igual. Entonces menos por menos más. Vean, este menos que tengo aquí con este menos de acá abajo daría positivo. Daría 21x cuadrado sobre 7x3. O sea, daría 3 sobre x. Listo. Bueno, si tenemos f de x igual al logaritmo natural del coseno de x. Listo, ahora sí se puede uno imaginar lo que sea. Entonces, a ver, revisen cuánto da este. Ese amarillo. Profe, disculpe una pregunta. Sí, señora. En el anterior, en el momento que bajamos el menos 7x a la 3, ¿no Sí. cambiaría el signo? No, no, señora, porque simplemente es el argumento que está en el logaritmo y lo ponemos ahí abajo. No cambia de Ah, signo. ok. ¿Listo? Ok, perfecto, pues Listo. gracias. Mitad. Profe, me quedé atascado en un proceso. Sí, señor. Al final me queda menos seno de x sobre coseno de x. No sé qué- Listo, ya miramos. Quería dar el revés, ¿no?
Listo. A ver. Entonces aquí f', a menos que me quede sin espacio. Entonces f' de x. Entonces sería igual a 1 sobre coseno, ¿cierto? 1 sobre coseno, porque es el argumento del logaritmo, por la derivada interna. Y la derivada interna del coseno sería menos seno. Entonces, esa derivada sería igual a menos seno sobre coseno. Ahí me quedé. Ya, ahí es. Ah, ok. Pensé que se hacía algo con esa. Como en la No, otra. pues seno sobre coseno es igual a tangente, ¿sí? Ah, ok. Pero pues lo podemos dejar así. Listo. Recordemos que la tangente de x es igual a seno sobre coseno. Entonces en ese caso daría menos tangente, digamos, en el llegado caso. Pero pues no. Eso no nos vayamos tan allá. Listo, profe. Pero ahí va. Listo. Muy bien. Sigamos haciendo aquí la regla de la cadena. A ver. Si f de x es igual a e a la 4x al cuadrado, fíjense aquí. Fíjense que la función e a la x, entonces siempre va está solita, ¿no? Entonces Bueno, siempre va ahí la x solita. Pero la derivada, entonces la derivada sería e a la x, ¿sí ven? Se mantiene el argumento. Entonces, como estamos aquí trabajando regla de la cadena, entonces simplemente es f' de x es igual a e por 4x al cuadrado por la derivada interna que sería 8x. ¿Listo? Estas sí son muy sencillas. Listo. Listo, entonces fíjense ahí. Fíjense que tenemos e a la 4x al cuadrado. Entonces la función externa sería la e y la interna sería el 4x al cuadrado. Como la derivada de e a la x es e a la x, entonces sería e a la x a la 4x al cuadrado. Recuerden que se mantiene el argumento, pero multiplicamos por la interna. Y la interna en este caso sería 8x. Organizando, pues daría la respuesta. Bueno, les recuerdo que las notas ya están en CIESCOG, ¿no? Ya revisaron sus notas. Las notas parciales están en el foro. Las notas finales están en CIESCOG. Sí, señor, ya revisé. Gracias por el Ahí están aviso. las retroalimentaciones. Ahí están pues, las notas de los parciales. Obviamente, pues hay que... En el foro o salón de clases. Sí, señor, en el foro salón de clase, ahí están todas las notas, cómo se computaron las notas. Entonces, pues como este solo se hizo solo un taller, pues ese taller correspondía al 50%, pero igual ahí se les puso la nota del 30, la nota del 20 y la nota de su parcial. Y ahí ya están calculadas las notas, como se subieron a CIESCOP, y en CIESCOP ya también pueden revisarlas. Si hay alguna duda, cualquier cosa, entonces hasta mañana al mediodía pueden enviarme un correo o escribirme para poder para revisar la novedad y poderla calcular para poder revisarla y cambiarla porque ya mañana cierran la plataforma. Bien, vamos a hacer aquí otro. Entonces, f de x va a ser igual, pongamos aquí 2x por e a la 4x a la 3, algo muy parecido. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Una función y otra función. ¿Se ven? Dos funciones. Entonces, vamos a aplicar la regla del producto para poderlo solucionar. Listo, vamos a utilizar la regla del producto. Y para solucionar especialmente solo entonces vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces vamos a derivarla. Entonces f' de x es igual. Entonces el primero derivado daría 2, ¿cierto? El primero derivado por el segundo sin derivar. Más
el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero entonces la derivada de e a la x es e a la x, o sea, e a la 4x cubo, por la derivada interna, que en este caso la derivada interna daría 12x al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que esta es la interna. Simplificamos aquí esto. Entonces, 2 por e a la 4x cubo más 24x al cubo por e a la 4x a la 3. ¿Listo? Entonces recuerden, vea, 2 por 12, 24. X por x al cuadrado, x a la 3. Y listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Sencillo, difícil? ¿Hacemos más? Pues, tocaría hacer más. Difícil, profe. ¿Difícil? ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿Quién habló por ahí? Ya esta es prácticamente la última semana donde hacemos cosas grandes, difíciles. Ya la otra semana hacemos gráficos, trabajamos en GeoGebra y todo lo demás para revisar puntos máximos y mínimos, para hacer gráficos de varios grados. Mirar concavidad, razón de cambio. Hay unos ejercicios ahí que son chéveres. Los de las naranjas, ¿no? Bien. Falta hacer uno con raíz. Venga, a ver. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la raíz de x al cuadrado menos 2x. Listo. Ahí tenemos. X al cuadrado menos 2x. Entonces, recuerden que con raíz no trabajamos. Trabajamos es con la potencia. Entonces, x al cuadrado menos 2x. Y todo esto está elevado a la 1/2. Recuerden que la x al cuadrado, bueno, la raíz cuadrada se representa como a la 1/2. Entonces, fíjense que este, pues es un caso particular del primer ejercicio que hicimos. Entonces, f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Entonces, baja a multiplicar y le restamos 1. Les daría 1/2. Entonces, de todo el argumento, x al cuadrado menos 2x. Y le restamos 1, entonces sería la menos 1/2 por la derivada interna. Entonces, la derivada interna en este caso daría 2x menos 2. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Entonces, ¿qué pasa con el exponente, no? Entonces, esta en principio es la función externa. Entonces, baja a multiplicar, ¿cierto? Baja a multiplicar, miren aquí, baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, 1/2 menos 1 daría menos 1/2. Fíjense que el paréntesis se mantiene quietico, no le hacemos nada y después ahí sí es que multiplicamos por la interna. La derivada de x al cuadrado daría 2x y la derivada de menos 2x daría menos 2. Ahora sí simplificamos. Entonces f' de 2 de f'. Entonces esto cómo quedaría. Entonces, bueno, preguntona. ¿Qué significa ese exponente negativo? ¿Qué hacemos con ese exponente negativo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si nosotros tenemos a la menos n? Puede bajar con signo positivo. Lo podemos bajar, pero utilizando el inverso, ¿no? Entonces, 1 sobre a la n, ¿cierto? Entonces, en realidad ese paréntesis no está arriba, está abajo. Entonces, este 1 que tenemos acá multiplica esa fracción. Este paréntesis sería 2x menos 2 sobre 2 por x al cuadrado menos 2x a la 1/2. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Coger ese paréntesis que está elevado a la menos 1/2 y bajarlo para que el exponente se volviera
positivo. Listo. De esta manera, entonces, quedaría 2x menos 2 sobre 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x. ¿Listo? Esa es una respuesta. Voy a colocar mi respuesta. Un factor común arriba. Factor común arriba. Simplificamos este 2 con este 2. Quedaría x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x. Listo. Fíjense, la respuesta de arriba pues es una respuesta a la que uno puede llegar, ¿sí? La respuesta de abajo ya es después de simplificar más, o sea, teniendo en cuenta de que uno puede sacar ahí un factor común y simplificar ahí eso. Entonces, cualquiera de las dos es respuesta, pero es mejor respuesta la segunda. Bien, ¿sí ven ahí cómo se aplica ya? Cálculo diferencial. Una gotica de cálculo diferencial. De todo lo que... Las raíces sí están Las raíces, sí. Bueno, las raíces tienen su cosa, ¿no? Profe, de pronto podemos hacer otro con raíz cuadrada que no entendí muy bien. Bueno, vale. Pero entonces, sí... ¿Ya copiaron? ¿Puedo cambiar de hojita? Sí, profe. la vieja Ok. control. Bueno, venga, a ver, cambiamos el color. Segundo ejemplo, f de x es igual. Entonces, raíz cuadrada, entonces coloquémoslo aquí, 2x al cubo menos 4, pongámosle ahí. Listo. Recordemos que con raíz cuadrada no trabajamos, lo transformamos a potencia, entonces quedaría 2x al cubo menos 4 elevado a la 1 medio. ¿Listo? Entonces elevado a la 1 medio. Entonces ya sabemos que para derivar esto, entonces la función externa sería el 1 medio y la función interna sería lo que tenemos dentro del paréntesis. Vamos a aplicar regla de la cadena. Entonces f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, ¿cierto? Mantenemos todo el paréntesis tal cual como está. Que haría la menos 1 medio, ¿no? Entonces, baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, 1 medio menos 1 daría menos 1 medio por la derivada interna. Ay, perdón. Esta no es la derivada interna. Entonces, la derivada interna, 3 por 2, 6. X al cuadrado. Y la derivada de menos 4 es 0. Entonces, esta sería la derivada interna. Entonces, fíjense ahí, ¿qué se hizo? Entonces, ¿qué pasó aquí con este exponente? Entonces, bajó a multiplicar y le restamos 1. Bajó a multiplicar y le restamos 1. Entonces, recuerden que cuando hacemos eso, cuando estamos derivando la función externa, este argumento que tenemos aquí queda quietico, no le pasa nada, no se altera. Solo se altera cuando vamos a derivar la interna, cuando sacamos la derivada interna, o sea, la derivada de ese paréntesis. Listo. Simplificamos, vamos a simplificar esto. Esta es la misma situación. Fíjense que todo este paréntesis está elevado a la menos 1 medio, o sea, se va para el, eso va para el denominador. 1 por 6x al cuadrado daría 6x cuadrado. Aquí tendríamos el 2 por 2x cubo menos 4 a la 1 medio. Fíjense que aquí, ¿qué hicimos? Cambiamos el exponente de signo. Cambiamos el exponente de signo.
¿Listo? Eso fue lo único que hicimos, cambiar el exponente de signo. Pero como el exponente está amarrado a ese paréntesis, pues entonces bajamos todo ese paréntesis. ¿Qué podemos hacer? Se simplifica ese 6 con el 2. Entonces esto daría 3x al cuadrado sobre, ese 6 se simplifica con el 2, daría 3x al cuadrado. Y abajo daría 2x cubo menos 4 la raíz. ¿Listo? Y este ya sería la respuesta. Bien. Bien, con esto entonces, bueno, van a hacer uno ustedes, venga, los ponemos a hacer uno. Un amarillito de trabajo, listo. Vamos a hacer una raíz, a ver. Listo, vayan haciendo ahí. Realicen ese ejercicio amarillito, a ver. Bueno, ejercicios aquí de producto. Miren aquí productos, cocientes. Productos y cocientes. Bueno, cocientes, regla de la cadena. Regla de la cadena, miren ahí con raíces. Bueno, ahí está lo que vimos. Con producto, con cociente. Ahí está. Bien. Bueno, lo que sigue, entonces lo que trabajaremos la próxima semana. Si bien que nos ganamos una clase, bueno, entonces, de las siguientes funciones, encontrar si hay un máximo o un mínimo. Entonces se puede trabajar en Excel o en GeoGebra. Me gusta más el GeoGebra que el Excel. El Excel hay que hacer muchos, digamos, hay que poner muchos datos para eso. En cambio en GeoGebra pues se lleva la gráfica, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque pues hasta la otra semana, porque si les digo ahorita, entonces hacen la tarea muy rápido. Necesito que ocupen tiempo. Bueno, entonces vamos a ver máximos y mínimos. Y aquí otro de máximos y mínimos. Puede ser este. Si el costo total de expandir X artículos de una empresa textil está determinado por una función de costo, mira ahí, costo, el número de artículos que debe producir para minimizar el costo es, bueno, es un máximo o un mínimo. De una empresa prestigiosa de helados se han reunido las decisiones sobre las ventas de helados diarios. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es el máximo beneficio. Miren, en un cultivo de naranjas se tienen cultivados ciertos números de naranjos que producen cierta cantidad de frutos en una estación específica del año. Lo que sabemos es que actualmente hay 24 árboles que producen 600 naranjas cada uno. Se calcula que por cada árbol plantado adicional se disminuye 15 naranjas, lo cual debe ser, bueno, entonces, ¿cuál será la producción? Bueno, ¿cuál será la máxima producción? Entonces, estas son las aplicaciones que tenemos para las derivadas. Entonces, se trató pues, de revisar pues, la mayor cantidad, porque pues hay muchas, pero entonces ya cuando empezamos a hablar desde el punto de vista matemático, las cosas se vuelven un poco más complicadas. Hay ejercicios muy difíciles, como hay ejercicios pues intermedios como estos que estamos haciendo, donde hay que construir la función, hay que derivarla, revisar, despejar y demás. Eso es lo que vamos a revisar la próxima clase para ir adelantando ahí un poquito. Bien, del tema de hoy, entonces, pues ahí aprovechamos el tiempo, revisamos, entonces, fíjense ahí.
No sé si tengan alguna duda del taller, alguna duda, alguna consulta. De momento no. Profe, Sí, si quieren. Bueno, ¿quién habló primero? La estudiante, la estudiante primero. Las niñas primero. eh, vale, profe, gracias. Profe, es que quería salir de una duda con respecto al primer punto del punto 2. El primer Según punto. lo que yo hice, solamente me salió la primera derivada, no sale más. ¿Estoy Bueno, equivocada pero o estoy bien? sí, entonces, ojo ahí. Porque, el primero del punto 2. Sí, señor. Ya lo estoy mirando. Porque usted Dos. dice que sacar la primera y la segunda derivada, pero pues para mí solamente salió una, entonces tengo esa duda. Bueno, listo. Entonces, espérame, es menos 2x más 3. Listo. Sí, señor. Es y igual a menos 2x. No, Pero menos x a perdón. la 2, profe. Sí. Menos x a la 2. Menos x a la 2 más 3, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces la primera, el de y de x, venga a ver, miramos. Sería menos 2x y la derivada una constante 0. La segunda derivada, no, sí, tiene segunda derivada. La segunda derivada quedaría menos 2x. ¿No? Menos 2. Acuérdate, si tenemos un número y la x, si tenemos un número y la x, queda el número. Ok. No, ok, pues sí tenía esa duda. Es. Ahí vamos saliendo. Vale, Tienes profe, razón. gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Quién más iba a hablar? Ahora sí va, compañero. Bien. Bueno, ¿quién más está por acá? Hoy vinieron poquitos. Bueno, listo. Bien, muchachos, entonces en ese orden de ideas, pues estamos ahí al pendiente, revisando, cuadrando. Lo de la biblioteca, pues déjeme, yo pregunto mañana a ver qué pasa, pero yo creería que sí hay como un fallo ahí en la base de datos de la biblioteca. Entonces, pues, si algo, pues apóyense en los otros libros que están ahí libres. Por ejemplo, el libro de Larson es muy fácil de entender, es muy explicado, tiene muchas aplicaciones. Profe, Pero disculpe, ¿el libro de qué? de Larson, el de Larson que está aquí. Es que había uno que yo también intenté abrir, pero hay que pagar. Entonces en el pedacito de la derivada preciso no estaba. En este libro de Larson, abrir en una nueva ventana. Yo lo encontré en esta página, pero me parece haberlo descargado de acá. Ese, profe, sí, ese es el que le digo. Pero en el pedacito de la derivada ya dice que toca pagar. Ah, puchos. Entonces, creo que no lo tengo. No tengo ese libro. Voy a compartirles el libro. Yo lo tengo acá en físico. Voy a subirlo al Dropbox o al, ¿cómo es que se llama el otro? Al Drive, al OneDrive, para que lo puedan descargar porque sí es un poquitico pesado. A ver si no podemos. Si podemos revisar aquí de una vez. A ver. Cálculo de Larson. Es aquí la que nunca falla. Mírenlo, aquí está.
Y este sí lo deja ver todito, mira, 818 hojas. Y lo pueden descargar si tienen una cuenta de LinkedIn. O si no, pues lo pueden ver ahí, no importa. Ya lo enviamos al chat. Mírenlo, ahí está. Este sí no falla. Mírenlo, ahí está. Esperemos que cargue. Ese sí es un poquito pesado. Pero aquí está todo completo el libro, ¿listo? Es más, aquí puede que encuentren más libros en esta página. Pero sí está completo, completo. Ahí les envié el link. Mire esto. Ah, esto ya es integral. Saqué la derivada, está por acá. Más para atrásito. Por acá. Problemas de aplicación de máximos y mínimos. Mire, ahí le atiné. Problemas de optimización. Mira, esto es derivada. Uy. Estos ejercicios a veces son muy duros. Determinación de la distancia máxima. Bueno, ahí ya. Ahí en ese link pueden entrar a la página que están viendo en este momento y descargar el libro. Si tienen una cuenta, o con su cuenta de Facebook también la pueden descargar. Aquí le dan descargar y él les pide ahí con LinkedIn y o una cuenta de Silverchair o creo que con una cuenta de Facebook creo que lo deja descargar. Ahí ustedes pueden revisar ahí, lo descargan o lo pueden mirar ahí en línea. Ahí cualquiera de las dos, pero bueno, ahí solucionamos el problema. Bien. Bueno, muchachos, entonces, pues ya saben, cualquier cosa, pues con mucho gusto por medio del correo, por medio de la plataforma, por el teléfono, estamos ahí cuadrando, revisando. Pues avancemos en el taller. Ya tenemos ahí otro tema para poder ir avanzando. Nos hemos ganado una clasecita, entonces para ir revisando. Entonces cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden con mucho gusto. No sé si tengan alguna otra duda. Profe, pues es que uno a medida que va haciendo el taller es que se va dando cuenta de que los chicharroncitos van saliendo. Sí, sí, sí. Por eso, pues digamos que la idea de avanzar en los temas, pues es un poquito para eso, ¿no? Para que ustedes puedan, pues ir avanzando en los temas y ir resolviendo. Si no hay dudas, pues bueno, pues dentro de 8 días revisaremos. Igualmente, como les digo, nos ganamos una clase, entonces pues podemos aprovechar ahí el tiempo. Si no, pues entonces, pues los dejo descansar. Yo también descansar porque ahorita tengo clase. Descansar ahí un momentico antesito de la clase. Ya ahí cumplimos. Entonces, pues muchachos, pues les deseo una bonita semana, un, un bonito fin de semana. Esperemos a ver qué sucede. Entonces, pregunta, Sí, ¿este corte hasta qué va? ¿Hasta qué fecha va? hasta el 6 de junio, 7 de junio. Hasta el 6 de junio. Sí, Es alrededor de un mes. sí. Ya solo queda, prácticamente nos queda 3 clases. Bueno, 2 clases Ok. en realidad. Porque la última clase pues es la del parcial y pues esa no la ocupamos. Es El profe, antes de que se vaya, Sí, lo que pasa es que yo sí tengo dudas en el punto 6 del 2, que porque es con fracción. ¿Eso cómo es? fue como el primero que expliqué. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ok. Míralo, aquí está. Es igualito. Ah, ya, ok. Ah, bueno. Es igualito, solo que tiene varios términos. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchachos. Entonces, cuadren, revisen, miren. Y cualquier cosa, pues nos vemos dentro de 8 días. Ahí los dejo descansar para que adelanten, revisen. Ahí entre ustedes, pues aprovechen
estas herramientas que les permite también charlar entre ustedes. Recuerden que el taller también se puede entregar en grupos, entonces para que aprovechen también y trabajen en grupo y se hablen con su otro compañero, que no queden tan alejados. Listo, profe, sí, señor. Lejos pero cerquita. ¿Listo?